Tenemos el caso de una asonometría isométrica. Entonces dibujamos los ejes, cogemos aquí, por ejemplo, la posición de este eje, marcamos, vamos a centrarlo más o menos en el papel. Entonces tenemos el eje Y, el eje Z, prolongamos este eje, prolongamos el eje vertical y hacemos el último eje y ya terminamos con la posición de los ejes. Ahora hacemos el triángulo fundamental que equidista los vértices del centro, por tanto cogemos esto y hacemos aquí el triángulo fundamental. Y una vez ya que tenemos este arco, pues lo que hacemos es unir estos puntos para tener el triángulo. Y el tercero, con lo cual sabemos que al abatir hacia adentro y desplazar tendremos aquí ángulos a 45, entonces eso nos lo puede dar el transportador. Entonces aquí marcamos, colocamos aquí la línea del centro y cogemos aquí los 45 grados y aquí también. Entonces ya sabemos que por aquí viene esta línea y esta, y es el abatimiento de esta cara con desplazamiento. Lo mismo hacemos aquí, colocamos aquí la regla y marcamos aquí los 45, tenemos desde 0, 45 y 45 grados aquí. Pues ya marcamos, aquí tenemos una línea y aquí tenemos la otra. Bueno, ya tenemos ahí las dos caras abatidas. Entonces vamos a coger la figura que vamos a representar aquí. Entonces simplemente cogemos, vamos a hacer una botella. Entonces vamos a pensar que va a tener esta anchura, hacemos el grosor de la misma, vamos a aprovecharnos aquí de un rectángulo para pensar en el grosor. Entonces ya tenemos que va a venir por aquí. Esto, si lo giramos, es bastante ancho, entonces bueno, vamos a darle un poco más de altura. Pues tenemos aquí la forma rectangular. Y ahora sabemos que una circunferencia que venga por aquí, que sea tangente a esto, será tal que habrá que colocar aquí un cuadrado. O sea que esta medida la colocamos aquí, tenemos el cuadrado y aquí cogeremos un cuarto de la circunferencia, que podría ser, por ejemplo, esta. Con lo cual ya sabemos que esta es la base de la mitad de la botella. Y podemos aprovechar esa base o hacer otra mayor. Vamos a coger esta, por ejemplo, aquí para la parte superior. Entonces tenemos que el centro de este arco es este, sabiendo que esta es una perpendicular. Ahora si hacemos aquí otro arco, entonces tendrá que ser tangente a partir de un punto, por ejemplo por aquí. Dibujamos entonces una circunferencia, marcamos su centro, aquí. Entonces tenemos el arco que es tangente al anterior, el centro de la circunferencia es este. Con lo cual viene por aquí tangente, ahora sube en vertical siguiendo la dirección del eje y aquí ya marcamos la posición de una forma tórica con arco menor. Bueno, pues esta es la mitad de la botella que proyectaremos aquí para hacer la revolución. Con tener la mitad nos llega, no hace falta duplicarla. Recordamos que aquí esto es perpendicular, que estos dos centros, el centro O y el centro V, están alineados con el punto de tangencia y que de este punto de tangencia baja en vertical hasta llegar aquí, de manera que es un cuadrado que inscribe a este cuarto de circunferencia. Y ese es el alzado, el semialzado de una figura. Bueno, pues bastará con enviar estos puntos, ya que estas son circunferencias clave, la que viene por aquí, que es igual que esta, vamos a hacerla de mayor tamaño,
y esas circunferencias son las que enviamos aquí. Entonces, al proyectar este punto siguiendo la dirección del eje, ya tenemos el prisma por donde va a pasar. Entonces, hacemos esa dirección siguiendo el eje X' o Y', vamos a llamarle Y'. Vale, que sería este eje. Seguimos esa dirección, tenemos que esto viene a parar aquí, entonces ahora es una vertical. Entonces aquí tenemos ya la vertical. Y también si ahora hacemos aquí la posición de este cilindro con su anchura y la traemos hasta abajo, pues podemos proyectar este punto para hacer el cilindro también proyectado. Entonces vamos a coger y proyectar ese punto. Aquí lo tenemos. Con lo cual, al hacer la vertical, ya tenemos la posición de ese cilindro que viene por aquí. Bueno, por último proyectamos los puntos de tangencia, tanto respecto a las rectas como puede ser este. Aquí tenemos uno, aquí por ejemplo tenemos otro, o sea que el arco elíptico llega hasta aquí, luego esta elipse llegará hasta este punto. Vamos a hacer así para que se vea que estas líneas van a definir puntos de tangencia. Aquí tenemos este arco que va a venir a parar aquí, este otro arco que va a venir a parar aquí. Vamos a hacer el arco más saliente y el arco de la boca superior. Bueno, pues todas esas referencias que acabamos de tomar, si nos fijamos, esto es paralelo a este eje abatido, ¿no? Con lo cual este lo llamamos X', pues este será X' abatido y este será Z' abatido. Vale. Bueno, pues ahora al hacer aquí esas líneas tenemos ya la posición de los ejes conjugados de las elipses, ¿no? Entonces tenemos el primer eje conjugado paralelo a este eje. Vamos a completar un poco más el eje, traemos la posición de este eje y así los demás. Pues tenemos este, tenemos ahora el siguiente que cae aquí y vemos que viene por aquí. Bueno, este punto lo podemos localizar, en principio este lo tenemos aquí localizado, ya que hicimos esa línea aparte, este también, entonces tenemos ya ese fragmento, ¿vale? O sea que este punto lo tenemos y este podríamos hacer la referencia del punto de tangencia, entonces también lo hacemos en axonometría, entonces marcamos el punto exacto de tangencia aquí y proyectamos este punto siguiendo la dirección. Ese punto viene por aquí, por lo tanto se proyecta según una vertical, ¿vale? Entonces ya la trazamos por aquí, ahí lo tenemos, y corta exactamente en este punto, o sea que la elipse pasará por aquí tangente, será paralela, tendrá el eje conjugado en esa dirección del eje X' y pasará exactamente por aquí. El cilindro vendrá por aquí. Bueno, realmente aquí lo que tenemos son los ejes conjugados y los centros de las elipses, ¿vale? Esto y esto. Podríamos hacer también la del centro, bueno, vamos a hacer la del centro ligeramente mayor, con lo cual ya podemos ahora coger la plantilla de elipses e ir trazando en base a los diámetros conjugados, ya que estamos en isometría, ¿no? Entonces, si cogemos la primera elipse, esta de aquí, podemos coger también la de la base, que cae hasta aquí, al proyectar, cae aquí. Eso quiere decir que la de la base tendrá este diámetro conjugado y ya lo podemos coger. Elipse que tiene ese diámetro. Parece que es esta. Entonces hay que colocar el centro este sobre el centro de la plantilla y colocar el eje conjugado. Creo que habría que coger una ligeramente más grande. Aquí se ajusta algo mejor. Ahí la tenemos. Esta es la elipse de la base. Y como vemos es tangente aquí a esta recta. Ahora pasamos a la siguiente elipse cuyo eje conjugado cae aquí y este es el semieje conjugado de aquí a aquí, con lo cual ya es una elipse que va a tener un tamaño más considerable. Aquí este queda algo grande y el otro queda algo pequeño, bueno, pues cogemos la pequeña y ya está.
Bueno, pues esa será realmente la posición por donde viene aquí la tangente. Cogemos aquí la posición de los ejes, hacemos que esto sea horizontal, el eje mayor, y tenemos ya aquí esta elipse. Si nos fijamos, el eje conjugado este es el que corresponde a este punto de tangencia, ¿vale? Y así deberíamos seguir con todas, ¿no? Por ejemplo, tenemos este. Sabemos también que si hacemos la simétrica de esta línea tendremos el grosor real de la botella, ¿no? Que como vemos es demasiado ancha, pero bueno, digamos que es una botella para meter lejía o cualquier cosa. Entonces el grosor de la botella va a ser este. Bueno, si nos fijamos, al proyectar ortogonalmente un cilindro, ortogonalmente sobre un plano, ya puedo girar este cilindro lo que quiera, que siempre se va a proyectar con igual anchura. Eso quiere decir que esta misma anchura tendrá que aparecer también en la proyección axonométrica, ¿no? Y vamos a verificarlo al hacer aquí la tangente. Pues tenemos que esta tangente sale de este punto, este es el centro de la elipse, viene por aquí, es tangente aquí, por lo tanto ese es el semidiámetro conjugado y tiene que tener exactamente la misma anchura que tiene la botella, o sea que la botella tiene esta anchura, con lo cual realmente va a venir por aquí vendrá la forma simétrica, etcétera, ¿no? Bueno, entonces decía que esto tiene esta anchura, cogemos la elipse que tiene ese eje mayor, parece que es, bueno, está entre estas dos, nunca encontramos el tamaño, es ligeramente más grande. Bueno, pues tiene que ser así. O sea que esta será la elipse con aproximación, como vemos, el centro de la elipse. Tenemos luego ahora aquí el eje mayor de la elipse, este eje, el eje menor, quiero decir, que pasa por el centro, esto que pasa por aquí queda un poco pequeña, pero bueno, pues esta es la medida real del cilindro, de la anchura del cilindro, que ya decimos que tiene que ser de la misma longitud que esto. Eso quiere decir que baja aquí en vertical, baja aquí también en vertical, entonces esta elipse se nos ha quedado un poco pequeña y aquí esto, el contorno de las circunferencias generará la envolvente de la superficie. Entonces al hacer aquí esto teníamos que habíamos trazado la línea por abajo. Entonces la línea por abajo era tal que, a ver, este punto lo bajamos, lo trajimos por aquí y lo levantamos hasta aquí. Por tanto, este es el eje de la elipse, ¿no? Correspondiente a este radio, ¿no? Por tanto, cogeremos esa elipse que tiene ese diámetro conjugado, esta es la del tamaño mayor y parece que se ajusta bastante bien a esta. Y este es el centro de la elipse, con lo cual esta queda un poco grande, esta se ajusta un poco mejor. Bueno, pues ahí es donde llega, aquí colocamos el eje mayor, ahí está donde llega. Hasta ese punto de tangencia viene el siguiente fragmento tórico, con lo cual vendrá por aquí. Bueno, tenemos este arco, ahora pasaríamos al siguiente. Sabemos que el grosor del cilindro va a ser exactamente igual y viene por aquí con esto. Y si duplicamos aquí este tamaño, entonces cogeremos ese mismo tamaño aquí. Con lo cual lo traemos hasta aquí. Eso quiere decir que el cilindro va a tener este grosor. Y luego ya podemos hacer el arco. Bueno, pues si tiene ese grosor, pues ya sabemos que podemos ahora coger este mismo grosor para el eje mayor de la elipse, ya que eso es invariable, el eje mayor no va a variar y parece que se ajusta a este bastante bien o incluso mejor a este, ¿no? Estaría entre los dos, 10,5 en vez de. Entonces, si nos fijamos, empieza aquí, o sea que este es el diámetro conjugado, decíamos que era más bien este de aquí. Bueno, pues este lo colocamos aquí, veíamos que estaba entre los dos, y esta es la boca cilíndrica, que empieza aquí el punto de tangencia y tiene aquí el centro. Con lo cual aquí empieza la boca y llega exactamente hasta este punto. O sea que la misma curva elíptica debe llegar exactamente hasta aquí.
hasta este punto. O sea que la misma elipse la repetimos hacia arriba y queda aquí. Bueno, pues ya tenemos el arco que corresponde a esa superficie cilíndrica, que ya nos está mostrando que proyectado es este punto y ahora proyectado es este punto. Aquí se nos queda un poco hacia abajo, quedaría un poco ligeramente hacia arriba. Bueno, hacemos otro arco, entonces lo subimos un poco hasta aquí y va a subir un poco hasta aquí. Bueno, va a llegar hasta ahí el cilindro y ahora el cilindro mayor y la boca superior que viene hasta aquí, siendo este el centro. Entonces esta boca es ligeramente mayor que la elipse anterior, vamos a colocar esta. Sería algo más pequeña, pero bueno. Bueno, pues esta sería la forma, si somos muy exactos, de poder dibujar los detalles para la botella. Este arco aquí tendrá ese saliente, teniendo también aquí el punto de tangencia a la elipse interna, pero bueno, ya no vamos a pararnos. Bueno, tenemos entonces ya la figura y ahora por último haríamos también la boca interna para la botella. Entonces para ello habría que venir aquí, coger la elipse que corresponde también a este grosor, proyectando este punto y donde corte aquí arriba a este diámetro conjugado, ahí tendríamos el entrante para la boca. Vamos a coger por ejemplo este. Tendrá que ser una elipse también concéntrica con la anterior. Ahí tendríamos ya el hueco para la botella, sabiendo que hay simetría entre los dos elementos. Bueno, pues tenemos ya la forma cilíndrica cuya envolvente nos definen estas curvas y luego la forma tórica por aquí también que define el contorno de toda la botella. Y ahora si duplicamos esto, pues ya tenemos ahí la figura al completo con los arcos, etcétera, ¿no? Entonces cogemos, vamos a duplicar este arco, cogemos el mismo arco y a igual distancia pues quedará aquí. También hacemos esta línea y hacemos también esta línea. Entonces marcamos ahí la posición de esta circunferencia que parece esta. Cogemos, la colocamos aquí y tenemos las dos circunferencias que vienen hasta aquí y luego la que viene por aquí. De manera que teníamos esta circunferencia, por ejemplo, y aquí tenemos esta que es esta. Serán también las dos simétricas respecto al eje central. O sea que bastará con ir haciendo la alineación de puntos para los centros con el punto de tangencia. Y aquí la perpendicular en estos extremos. Con lo cual ya tendremos al completo el objeto. Bueno, pues esa será la forma de obtener todos los puntos para la axonometría isométrica y recordamos, estos extremos corresponden aquí a estos, con lo cual aquí realmente esto es la sección de la botella, o sea que la sección de la botella, si por ejemplo es así, imaginemos que esto es la posición ahí sobre el plano XZ, ¿no? Entonces esto nos está dando en la elipse, vamos a coger una elipse cualquiera, nos está dando ahí el eje conjugado, o sea que será este eje. Vamos a hacerlo para arriba que se ve mejor. Entonces marcando aquí el eje mayor, ahí tenemos, recordamos, es este eje. Luego tendremos los dos ejes conjugados que nos definen pues la simétrica de este lado, etcétera. Y el cilindro quedará por aquí, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues todo eso, recordamos, esto está sobre este plano y por tanto estas líneas son todas paralelas a este eje. Y de esta manera pudimos ir marcando aquí este fragmento de elipse, ahora por ejemplo aquí este fragmento de elipse y así todos los demás, ¿no? Y luego estos segmentos son los semiejes conjugados, ¿no? Como vemos aquí la mitad de ese eje conjugado de la elipse, y es lo que fuimos proyectando aquí. También pudimos proyectar los centros de esas elipses, que eran este centro, etcétera, ¿no? Estos centros todos
Esta elipse, por ejemplo, no la trazamos, pero tendrá el mismo tamaño, pero esta sí, entonces el centro vendrá por aquí, será este. Lo mismo, el centro de esto lo llamamos C', viene por aquí, sigue esta dirección y será el centro de esa elipse, ¿no? Mientras que el eje conjugador nos marca aquí la tangente a la elipse que define este punto de tangencia de aquí. Con lo cual aquí tendríamos lo que decíamos, la sección esta, ¿no? Y eso sería ya la resolución definitiva de la sonometría isométrica para hacer la botella. Recordamos que siempre partiendo de los alzados, cuando es de revolución ni siquiera necesitamos hacer esto, pero sabemos que la circunferencia que comprende esta figura, si hacemos aquí las tangentes al cilindro, serán líneas en vertical, simétricas respecto a este eje, pues tendremos que realmente la circunferencia que justifica esta perspectiva será también tangente a esas dos líneas. No sé si es esta o la siguiente, más bien es esta. Bueno, pues será tangente, pasará por el centro, aquí está el centro, por tanto esta será la circunferencia ya que pasa por el eje de revolución, y la anchura, esta es en realidad la planta exacta de esa botella, ¿vale? Ya que este, como decíamos, el cilindro, al girar un cilindro, proyectarlo ortogonalmente, ya lo podemos girar, poner en cualquier sonometría ortogonal, isodiiotrimétrica, que nunca va a variar el diámetro del cilindro, siempre va a ser invariable, ¿no? Entonces, gracias a eso sabemos que esta dimensión va a ser igual aquí, igual que esta también va a ser igual aquí. Esperemos que hayamos cogido una pues igual de grande correspondiente a esta anchura del cilindro, bueno, más o menos, ¿no? Bueno, pues esa sería la forma ya de completar la figura en la sonometría isométrica, ¿no? Recordamos siempre proyectando las vistas, de manera que al proyectar las vistas podemos obtener aquí las medidas reducidas de todos los elementos, ¿no? Las únicas que no se reducen, como decíamos, la anchura, ¿no? Pero lógicamente pues esta medida es igual al diámetro este y vemos que aquí se reduce siguiendo esa reducción isométrica, ¿no?